Continuando con Blade, vamos a ver ahora cómo enviar formularios, enviar y recibir datos a través de formularios. Entonces voy a utilizar la página de contacto para crear precisamente un pequeño formulario de contacto y recibirlo, y nos vamos a quedar hasta el punto en donde recibimos la información, la verificamos y justo antes de insertarlo a una base de datos, que sería para temas posteriores. Entonces aquí tengo mi página de contacto, la estoy mostrando, y lo que vamos a hacer es precisamente un formulario. Ahora, este formulario yo lo voy a enviar, pero lo tengo que enviar hacia algún punto. Si no le pongo nada aquí en el action, lo que va a hacer es enviarse hacia sí mismo, hacia la misma URL, o sea, hacia este mismo sitio. Sin embargo, eso no es aconsejado porque cuando se reciba, el usuario puede presionar F5, recargar página, y haría la función de volver a enviar el mismo mensaje aquí mismo. No es lo ideal siempre es que esto se vaya a una URL diferente, donde su propósito va a ser simplemente recibir el mensaje, verificarlo e insertar a la base de datos en caso de que sea lo que queramos hacer o que realice cualquier acción, ¿no? Por ejemplo, enviar un correo o algo. Y de ahí nos salimos. Es decir, yo tengo aquí mi método de contacto y no quiero que se reciba aquí mismo el formulario, no quiero agregar un if si está el formulario ni nada de eso, simplemente quiero otro método que se encargue de manejar eso. Y entonces voy a agregar precisamente ese otro método. Public function, le puedo llamar como yo quiera, lo voy a llamar recibe form contacto. ¿Okay? Y este método lo que va a hacer es recibir información, verificar o validar los datos que sean correctos, insertar a base de datos eventualmente y redirigirnos a algún otro punto. Es decir, no quiero que se quede aquí o no quiero mostrar una vista desde este método, porque precisamente con F5 recargar podrían estar insertando múltiples registros de forma inadvertida. Yo quiero que de aquí me saque. Puedo regresar a la misma vista de contacto con algún mensaje o algo que indique que ya se envió. Ya creé mi método, pero necesito registrarlo en mis rutas de web. Entonces voy a buscar web y así como tengo contacto, voy a crear otra URL. Contacto recibe form. Y lo voy a dejar momentáneamente con el método get. Voy a llamar al método recibe form contacto. Entonces voy a llamar al mismo controlador, pero a otro método como esta URL. Creo que lo voy a poner como recibe, tal cual. Recibe form contacto. Simplemente por estandarizar el nombre. Bien, eso significa que yo aquí en el action puedo mandarla hacia recibe form contacto. Ok, si yo lo envío tal cual,
se enviaría a través del método get de este formulario, lo cual no siempre va a ser lo indicado. De hecho, casi nunca lo vamos a utilizar de esa forma. Eh, Vamos a hacerlo momentáneamente. Voy a recargar porque modifiqué ahorita el action del formulario. Ya recargué. Puedo ver el código fuente, por ejemplo, y verificar que aquí ya está actualizado. Entonces vamos a hacer una prueba. Me faltó un botón para enviar. Ok, voy a volver a recargar y envío. Entonces, ahorita se va a enviar a través del método get porque no le estoy indicando el método post. Aquí la URL la tengo con el método get y se va a llamar a este método que realmente no va a hacer nada. Entonces nos va a quedar la página en blanco, pero vamos a ver cómo se está enviando la información. Entonces la mando, se queda mi página en blanco. Si estoy ejecutando este bloque de código, lo puedo demostrar haciendo un echo, por ejemplo, y puedo volver a recargar y aquí está, ¿no? Que se está ejecutando efectivamente este método, pero pues no estoy haciendo nada todavía. Cuando yo envío un formulario a través del método get, todos mis atributos o todas mis variables se van aquí dentro de la URL con el name que le estoy dando, con este name se está enviando y se le pone igual a el valor que capturé y se separa cada campo por un and person, o más bien cada input se separa con un and person. Y así puedo ver todo lo que estoy mandando. Esto nos puede llegar a ser útil cuando estamos aplicando a lo mejor filtros y esto se le conoce como la query string o una consulta que me puede servir para filtrar información y luego me puede servir para hacer un bookmark con algún filtro precargado, ¿no? Pero generalmente cuando yo envío información en un formulario es para recibirla y guardarla en la base de datos y esta no es la forma ideal, sino que deberíamos utilizar el método post. Entonces voy a agregarlo. Entonces voy a recargar el formulario porque cambió el método. Aquí ahorita no está. Si ya yo recargo aquí, me agrega el método post. Recargo por lo tanto y ahora se va a ir a través del método post. Pero antes tengo que hacer un cambio también en mi archivo web, porque dentro de mi archivo web le estoy diciendo que esta ruta la espero en el método get. Si yo lo envío así, vamos a probar, me dice que el método post no está soportado para esta ruta. Quiere decir que para este nombre de ruta no tengo aquí el método post y eso simplemente lo resolvemos poniendo aquí el método post. Vuelvo a enviar, no tengo que actualizar nada porque no modifiqué mi formulario. Lo envío, pero ahora me dice un error de 419 de página expirada. Y esto es por una protección que tiene Laravel para nuestros formularios y para cuando recibe información a través del método post. Vamos a ir aquí al Play Templates y dentro de la documentación de formularios tenemos este campo que se llama DSCRF, donde tenemos una protección para el Cross-Site Resource Forgery, si mal no recuerdo, Cross-Site Request Forgery, que es otro tipo de ataque. Aquí podemos leer más al respecto, pero básicamente es para prevenir que alguien que no sea el usuario envíe información a través de un método post, ¿no? De un formulario. Esto se va a aplicar a todos estos métodos que más adelante veremos, que son, ahorita estamos utilizando el post, pero también tenemos put, patch y delete. Y bueno, lo que vamos a necesitar para protegernos de este tipo de ataque va a ser agregarle un @ccrf dentro de que es una sintaxis de Blade, un método de Blade, el cual nos va a generar un input oculto con un token, el cual el sistema va a verificar. Entonces, simplemente yo aquí tengo que agregar @csrf
puedo verificar. Tengo que recargar el formulario porque modifiqué mi archivo del formulario, y si yo recargo aquí el código, puedo ver que tengo precisamente el input oculto con nombre-token, cuyo valor es pues una cadena, ¿no? Entonces, con esto va a validar que el formulario realmente venga de mi sitio. Si yo le pongo enviar, ya ahora sí estoy recibiendo la petición y estoy llegando hasta este punto. Muy bien, ahora vamos a ver cómo recibimos los datos. Entonces, en una aplicación de PHP tradicional, yo podría recibir, por ejemplo, esta sería la forma tradicional. En Laravel tenemos una cosa que se llama request, o una clase que se llama request, donde yo lo puedo poner aquí, request, y voy a esperar request. Esto lo que me está indicando es que voy a asignarle a una variable request que se va a instanciar, o va a ser una instancia de la clase request. Aquí yo ya tengo, cuando creé el controlador, agregado el use illuminate http request, que es precisamente esta clase. Y entonces, a través de esta variable de request, yo voy a poder acceder a la información que estoy enviando, más algunas otras cosas y métodos. Voy a hacer un echo request, simplemente para que veamos el tipo de información que estoy recibiendo. Voy a capturar aquí. Y esto es lo que yo tengo dentro de este request. Para poder ver lo que estoy recibiendo en este request, voy a utilizar un método de Laravel que se llama dd, que es un day and dump. Es decir, que mi aplicación en este punto se va a morir y va a darme una salida de todo lo que, bueno, de lo que yo pase aquí como parámetros dentro del método. Voy a enviarlo, se muere la aplicación y me da salida para ver lo que contiene en este caso, el request. Y puedo ver que aquí van a venir mucha información de mi aplicación. Y aquí podemos ver los parámetros que se están enviando. Para simplificar la consulta de lo que estamos recibiendo en el request, y como yo solamente quiero el contenido del formulario, entonces podemos hacer uso de un método. Acuérdense que esta variable request es una instancia de una clase, por lo tanto tengo acceso a ciertos métodos. Uno de ellos se llama all. Con esto solamente voy a ver lo que estoy enviando desde el formulario. Y aquí pueden ver que efectivamente nada más estoy mostrando lo que estoy enviando desde mi formulario, incluyendo el token, porque es un campo oculto. Y esto me lo está dando en forma de un arreglo. Muy bien. Además de utilizar el método all, yo puedo utilizar un método input para poder ver cada uno de las variables o de la información que estoy mandando desde el formulario. Por ejemplo, aquí voy a poner nombre. Y entonces, si recargo la página, se va a volver a enviar el formulario. Es correcto en este momento y puedo ver que tengo ahí el nombre. Y entonces, a través de este método de input, puedo acceder a cada uno de los campos, de los inputs del formulario. Pero también tenemos ya aquí una cosa que nos facilita Laravel, donde simplemente puedo llamar a request y llamar como si fuera un atributo cada uno de los inputs que voy a recibir. Entonces, voy a poner el correo para que se note el cambio. Recargo, vuelvo a enviar y ahí está el correo. Entonces ya solamente puedo utilizar request, flechita, correo o cualquiera de estos inputs que estoy mandando desde el formulario para recuperarlo.